hablando. El otro tema es político, netamente, y vamos a hablar con Eduardo Tognoli, que es diputado provincial, que no tiene nada que ver con el otro Tognoli, se escribe hasta diferente, de la reaparición pública de Carlos Alberto Reutemann, que fue durante años quien hegemonizó el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe y que ahora se ha reperonizado ante la deserción o la mudanza de algunos de sus principales cuadros, sus principales ministros, Carranza de Gobierno en su momento, Germano de Educación en el cierre de la gestión, que se han ido con el PRO. Eduardo Tognoli, diputado provincial, dentro, por supuesto, del peronismo, dentro del Frente para la Victoria, es nuestro interlocutor ahora. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo ha repercutido esto en la interna, o no en la interna porque haya una disputa, sino dentro del peronismo, de las distintas agrupaciones y vertientes en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta lo que ha representado Reutemann para el peronismo en esta provincia, no solo con sus 2 mandatos de gobernador, sino también él propiciando 2 mandatos de Jorge Obey, claramente? Sí, no podría decir cómo influyó en el conjunto, puedo decir cómo influyó fundamentalmente en el peronismo de Rosario, en nuestro sector político, en el movimiento Evita y en todo aquello que venimos sosteniendo la necesidad de acompañar, de que el peronismo institucionalmente acompañe al proyecto nacional que desde hace 10 años viene conduciendo los destinos del país, primero con Néstor Kirchner, después de Cristina, hacia el interior del peronismo. Lo que venimos sosteniendo esto y que de alguna manera el año pasado en un marco de unidad amplio, con matices, pero encolumnado claramente en el proyecto nacional, en la figura de Cristina, hemos logrado finalmente en un justicialismo que, como bien vos decías, durante un buen transcurso de este proyecto nacional, por lo menos provincialmente, no lo acompañó mayoritariamente o hegemónicamente, o en los sectores que hegemonizaban el partido durante años anteriores. Evidentemente las declaraciones de Reutemann, más allá de esta internilla dentro de su sector político sobre si están o no con el PRO, Reutemann desautorizó de alguna manera sus espadas en este marco de alianza, lo que no hay duda que en términos político-ideológicos es un camino, una diferencia muy sutil la que puede haber entre la figura de Reutemann y las de sus anteriores laderos que han optado por el PRO. En términos político-ideológicos, son de alguna manera las 2 caras de la misma moneda, ¿no? Un planteo extremadamente liberal, nostálgico de los 90. Y las críticas, lo que sí de alguna manera nos indignó fueron las críticas de Carlos Alberto Reutemann, alguien que desde que asumió como senador de la Nación no se le conoce un proyecto de ley, no se le conoce intervención pública en el Senado, intervención pública casi ni siquiera afuera del Senado en los grandes temas que discute la Nación. Sí, cada 6 meses aproximadamente sale y hace declaraciones atacando a la presidenta de la Nación, pero después parece que se hubiera retirado de la política, lo que es paradójico para alguien que es senador nacional y que además una parte importante de la ciudadanía de la provincia de Santa Fe, no es nuestro caso, no es el caso de nuestro sector político, que en esas elecciones, la del 2009, acompañamos a diputado nacional Agustín Rossi, a senador en su momento a Claudio Leoni, pero una parte importante de la sociedad lo acompañó. Y esto significa un fraude a la voluntad popular, porque la verdad que no hace las veces de senador. Bueno, pero yo te digo algo, Eduardo, no quiero entrar en polémica con vos. Reutemann hasta el día de las 125 levantaba la mano con los oficialistas. Sí, pero la verdad que Reutemann es la expresión de todo un sector político dentro en este caso del peronismo, que acompañó, creo yo, de mala gana, sin tampoco en ese momento justificar sus adhesiones políticas, a un proyecto nacional en la etapa que Néstor Kirchner calificaba como de salida del infierno. Cuando ese proyecto político entró en contradicción con determinadas corporaciones, hay todo un sector político del peronismo que se hizo llamar peronismo federal, sí. Hoy que en paz descanse el peronismo federal, que se hizo llamar peronismo federal, que frente a la confrontación con esas corporaciones, que pueden ser corporaciones mediáticas en algún momento, en otro momento las corporaciones agropecuarias, las patronales agropecuarias del campo, decidieron ir por otro camino. Algunos por una cobardía histórica, otro porque eran empleados de esas corporaciones y otro porque estaban acostumbrados a otro sistema político. Si hay algo que hizo Néstor Kirchner fue desestructurar el sistema político anterior y también desestructurar el peronismo
tal cual lo conocíamos, o el Partido Justicialista como, de alguna manera, ariete de esas corporaciones. Recuperó la política como herramienta de transformación social, pero también para nosotros, los peronistas, los que nos hicimos peronistas en la calle peleando contra las corporaciones, también nos recuperó el partido y recuperó el peronismo como herramienta para un proyecto transformador. Ese fue el cambio y por eso se siente incómodo Reutemann. Pero quería decir dos cositas sobre las críticas que enunció Reutemann contra Cristina, que fueron dos. Una, la cuestión del supuesto intento del gobierno de cooptar al Poder Judicial. Que venga de Carlos Reutemann, digo, una crítica a un proyecto político que transformó la Corte Suprema como nunca en la historia de nuestro país, que convierte una Corte Suprema adicta en una Corte Suprema, por lo menos, independiente. Y además podríamos decir muchísimas cosas buenas de muchos de sus integrantes. Alguien como Carlos Alberto Reutemann, que nombró a su primo, a su abogado personal en la Corte Suprema, a parientes, socios políticos, socios comerciales de todo tipo en la justicia, a su peluquero, al que le cuidaba los perros y al chofer, me parece por lo menos algo escandaloso que lo diga Carlos Alberto Reutemann. Y en segundo lugar, hablar de diálogo, alguien cuya concepción de la gobernabilidad es precisamente ser condescendiente o dialogar con los poderes fácticos, con los poderes económicos, pero no con el pueblo llano, no con aquellos que tuvieron algún tipo o que fueron víctimas de sus políticas neoliberales, me parece que también es escandaloso. Digo, pregúntenle a los familiares de 19-20 cuándo quiso dialogar con ellos Carlos Alberto Reutemann. Pregúntenle a los familiares de la víctima de la inundación cuándo quiso dialogar con ellos Carlos Alberto Reutemann, o a los miles de trabajadores de la empresa del Estado que privatizó Carlos Alberto Reutemann, si alguna vez quiso dialogar con ellos. Cuando muchos de estos actores del viejo sistema institucional hablan de diálogo, en realidad lo que están haciendo es de co-gobernar con las corporaciones, ponerse de acuerdo, ser condescendientes. Bien. Eduardo, gracias por haberte acercado hacia Canal 13, ha sido muy amable. No, gracias a usted y un abrazo. Hasta luego. Eduardo Tognoli desde Canal 13 de Santa Fe.